Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 7 de la unidad 3 de la asignatura de Protección de Incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Leer. Los contenidos de esta sesión básicamente es uno, necesidades de capacitación en una brigada de emergencia. Pero antes que todo, ¿qué es capacitar? ¿Ya? Capacitar, de hecho, es una de las medidas de controles más recurrentes y propuestas siempre para el control de riesgos. Decimos vamos a capacitar, pero ¿qué es? Bueno, es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de las personas, que les permiten un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. Entonces, recalquemos que es un proceso continuo de aprendizaje, aprendizaje-enseñanza o enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y que tiene por objetivo desarrollar las habilidades, ¿ya? Desde el punto de vista educativo, todos tenemos ciertas habilidades. La idea de la capacitación es potenciar esas habilidades. Si es que no llegásemos a tener alguna habilidad específica, la idea de la capacitación también es generar el conocimiento. Y con el paso del tiempo, que este conocimiento generado se fortalezca y se enriquezca y aumente. Ahora bien, en el tema específico de emergencias, ¿ya? Es necesario tener capacitaciones continuas y repetitivas, las cuales deben marcarse en un plan de capacitación, que a modo de recomendación debe contemplar tanto capacitaciones internas propias del personal, como las capacitaciones externas que por motivos de complejidad y por motivos de competencia, uno como asesor no puede brindarlas o no puede darlas. Ahora bien, eso en cuanto a una emergencia. Bueno, típicamente uno siempre fortalece en la capacitación de un plan de emergencia, ¿ya? Donde explica sus componentes, los criterios y ciertos parámetros más. Pero en el caso de las brigadas es importante tenerlas capacitadas continuamente, ¿ya? Que ellas entiendan cuál es su función, cuál es su rol y cuál es su forma de actuar. Forma de actuar en distintos aspectos, ya que recuerden que el aspecto humano o el ser humano tiene ciertas complejidades, ciertas limitancias y ciertas formas de actuar ante una emergencia. Ahora bien, existen ciertas temáticas principales para capacitar, ¿ya? Estas temáticas, las que tenemos en esta lámina, son las básicas y son los conocimientos mínimos que debe tener una persona que participa en una brigada, tanto que sea una brigada específica contra incendios o una brigada de rescate, ¿ya? Lo que no deja que ambos tipos de brigadas puedan tener conocimientos que sean comunes, ¿ya? Y de hecho esa es la idea, que los conocimientos sean comunes y sean transversales. De igual forma, a la hora también de capacitar a las brigadas, en paralelo, también debe considerarse la capacitación al personal, ya que por la realidad de la industria y de las empresas, no todas las empresas pueden tener gente específica para las brigadas. Y ahí uno empieza a tomar al personal y a capacitar al personal para que también pueda desempeñar estas labores. Ahora bien, existen ciertas temáticas importantes que considerar para la capacitación. Está la importancia del manejo de grupos, simulacro de incendio y apague de fuego, primeros auxilios, procedimiento de emergencia y evacuación, rescate y un tema no menor que es lo correspondiente a productos peligrosos. Bueno, la importancia del manejo de grupo, ¿ya? Tenemos que considerar nosotros que el tratar con personas ya es complejo y es más complejo aún a la hora de enfrentar una emergencia, ya que como vimos en algunas sesiones anteriores, el actuar humano ante una emergencia es bastante diferenciado, ¿ya? Por lo general la gente no reacciona de la misma forma o de la misma manera que lo hace en un estado normal, en un estado que no está sometido a un estrés intenso. Ya que recuerden que una emergencia
se caracteriza porque quita del continuo o normal funcionamiento de una organización. Por lo tanto, es necesario y a la vez importante que se generen ciertas competencias blandas, ¿ya? Las competencias blandas no son las que se generan no por un estudio riguroso o estricto de una actividad, como el caso de sacar una carrera en una institución, ¿ya? Pero sin embargo es importante fortalecer y generar ciertos conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, la empatía, que la empatía básicamente se define como colocarse en el lugar del otro, ¿ya? Es pensar cómo piensa el que está al lado nuestro y ponerse en su lugar para así, de cierta manera, poder entender mejor cuáles son las limitancias que puede tener la persona a la hora de enfrentar una emergencia. Bueno, demostrar interés y atención por el otro, ¿ya? Es bastante importante remarcar eso, que la persona cuando uno la está socorriendo o la está ayudando a poder controlar la emergencia o salir de la emergencia, se sienta y sienta que uno está preocupada por ella. No hacer juicios, ya que es algo habitual y natural en nosotros los humanos, en enjuiciar a las personas, en hacer prejuicios básicamente sin una razón fundada. No hacer interpretaciones, o sea, tratar de ser lo más objetivo posible en la medida que se pueda de los hechos y no hacer interpretaciones de lo que pudiese querer decir la persona. Otra temática también importante es centrarse en lo positivo, ¿ya? Cuando ocurre una emergencia, es importante hacer sentir a la persona que lo que está viviendo y lo que está ocurriendo es algo que va a pasar luego, ¿ya? Y que no tiene que sentir temor de lo que está viviendo. Por lo tanto, es importante también centrarse en eso. Otro punto bastante importante es la humildad y confianza en reconocer las limitaciones, ¿ya? Todos somos distintos, todos tenemos capacidades diferentes. Por lo tanto, a la hora de una emergencia, no todos van a reaccionar de la misma forma, de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el personal que está en nuestra oficina o en esta organización va a tener ciertas limitancias y en la forma de actuar o de percibir una emergencia, ¿ya? Hay distintos factores que pueden regular esto. Y lo que es el apoyo emocional. En el fondo, sentir que la persona sienta que lo que está viviendo va a pasar, ¿ya? Que es algo transitorio y que su vida no está, que el riesgo que su vida pueda sufrir algún percance está controlado, ¿ya? Lo importante de estos muchachos en el manejo de grupo es dar la confianza, es entregar la sensación de que todo va a pasar y de que todo va a tener un buen puerto. Ahora bien, simulacro de incendio y apague de fuego, ¿ya? Es importante en esto hacer capacitaciones en el fondo desde la base teórica, desde los conocimientos básicos y mínimos que debiese tener una persona que trabaje o se desempeñe en esta área, ¿ya? Tenemos básicamente lo que corresponde a clases de fuegos, las 4 clases que están por norma, más la clase especial, ¿ya? Los agentes extintores en el fondo, con qué tipo de agentes me sirven a mí para poder apagar un tipo específico de incendio. Ya recuérdense que hay agente específico por clase de fuego. Otro punto importante son los medios necesarios que tengo que yo tener y conocer para poder controlar una emergencia. ¿Ya? Que recuerden, aunque suene majadero, estas van a variar en función del tipo de emergencia. Las técnicas de extinción del fuego, en el fondo, cómo utilizar un equipo de extinción del fuego, ¿ya? Cómo hacer la proyección hacia la llama, se tiene que hacer de manera directa o indirecta. Básicamente eso. Prácticas de extinción, en el fondo, hacer simulaciones de cómo debiese hacerse de la forma más real posible la extinción del fuego. Comunicación, ¿ya? Básicamente enfocado a lo que son los protocolos de comunicación, cómo se tienen que dar las alertas, cómo se hace la comunicación interna entre la brigada y cómo la brigada se va a comunicar también con el resto de las personas.
Bueno, también la temática de primeros auxilios, ya es importante que ésta se realice, no solo a los brigadistas, sino también a toda la organización, ¿ya? De ahí la vital importancia de que ésta sea realizada por personal idóneo para dicha tarea, ¿ya? Por lo general, las mutualidades también realizan estos cursos, lo realizan de manera gratuita. De hecho, si uno tiene sobre 15 o más trabajadores, van al mismo lugar de trabajo a realizarla de manera gratuita, ¿ya? En el caso de que uno no reúna los 15 trabajadores, Mutual también ofrece el servicio de que se realice en sus propias instalaciones, ¿ya? Bueno, lo importante de esto es básicamente capacitar en qué sentido, en qué aspecto, en la necesidad de capacitación, pero necesidad de realizar. ¿Cuándo se realiza un primer auxilio? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuándo se tiene que realizar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Y cómo es la forma en que tiene que realizarse? ¿Ya? De ahí la importancia de esto. Bueno, conocimiento de anatomía humana, ¿ya? Ya que recuerden que es importante este tema en función de que todos los cuerpos, el cuerpo humano tiene ciertas características de ciertas metodologías que tienen que emplearse o utilizarse a la hora de, de realizar una tarea específica. ¿Ya? Métodos de reanimación, cuándo hacer ORP, ¿ya? Cuándo hacer reanimación, cuándo hacer masaje cardíaco, cómo hacer ciertas cosas específicas, ¿ya? De hecho, es muy importante esto a la hora de poder enfrentar un accidente en la casa, ¿ya? Recuérdense que estadísticamente hablando, los accidentes en el hogar igualan o superan a los accidentes ocurridos en las empresas, ¿ya? Y los medios necesarios como botiquines, camillas, entre otros parámetros. Bueno, también es importante la capacitación en cuanto a los procedimientos de emergencia y evacuación, ¿ya? Básicamente, cómo tiene que ser el ingreso a áreas, cómo ésta tiene que realizarse, bajo qué condiciones. Otro punto importante también es los análisis de riesgo, en el sentido de que ayudar o darle herramientas al brigadista para que determine si las condiciones de entrada a un recinto son las adecuadas, ¿ya? Y bajo qué parámetros tienen que hacerse. Determinar si necesita algún equipo de apoyo em, externo, ¿ya? O necesita más apoyo del que puede tener la empresa para poder hacer una evacuación eficiente. Bueno, plano de planta y instalaciones. ¿Cómo leer los planos? ¿Ya? ¿Cómo está conformada la instalación? ¿Esto tiene una conformación homogénea? ¿Tiene cuántos pisos? ¿Cuántas vías de escape tiene? Básicamente esos son los conceptos, ¿ya? Procedimiento de evacuación, cómo hay que realizar la evacuación. Si en el caso de que hay alguna persona herida, ¿ya? Tiene que tener alguna característica específica la evacuación. Y la comunicación, ¿ya? Cómo es la comunicación tanto interna entre la misma gente de la brigada y la comunicación que tiene la brigada con las personas que van a socorrer. Bueno, en cuanto al rescate, lo primordial también de esto es el análisis de riesgo correspondiente, ¿ya? Para que vean si las condiciones que tiene la instalación y los equipos que ellos tienen son los adecuados y necesarios para poder realizar un proceso de evacuación, perdón, un proceso de rescate, ¿ya? Las formas de ingreso a área, ¿cómo tiene que ser esta? Ya que no es lo mismo realizar un ingreso a área con, con equipo normal, ¿ya? Sin equipo de rescate y con equipo de rescate que pesa aproximadamente entre 15 y 20 kilos. ¿Ya? Por lo tanto, hay un factor ya que me va a modificar mi forma de actuar o la forma de responder a la emergencia. Eh, y los planos de planta de instalaciones, que como a la vez lo repetí o se comentó recién, es importante que se conozcan, ¿ya? Para que la persona y los brigadistas puedan determinar cuáles son las vías más óptimas para hacer el ingreso, para hacer el rescate, las consideraciones que tienen que tener en función de las vías de evacuación horizontal y verticales, entre otros, ¿ya? Y lo que son los productos peligrosos, ¿ya? ¿Por qué tanto énfasis en esto?
Bueno, la cantidad de productos peligrosos y variedades de estos son infinitas. ¿Ya? Productos peligrosos hay como tipo de procesos o de industria existen. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener el conocimiento en cómo actuar ante estos productos. Bueno, primero que todo hay que partir con lo que son las normas básicas de seguridad, en función de cómo tiene que actuarse, por ejemplo, si uno tiene algún ácido fuerte, una base, se puede, por ejemplo, neutralizar con ciertas cosas, ¿ya? Se puede aplicar agua directamente a lo que está sucediendo, puede producirse una reacción exotérmica, ¿ya? Característica de los productos, no todos los productos son iguales, todos tienen formas distintas de comportamiento, dependiendo de sus características físico-químicas. Señalética, acá va muy importante la señalética que está directamente relacionada con las normas chilenas, llámese 1411, 2190, ¿ya? O la 382, que también, esta en sí no es una norma directa de señalética, pero me determina qué tipo de señalética utilizar. Medios necesarios, herramientas y equipos. ¿Con qué herramientas y equipos tengo que yo trabajar este tipo de emergencias? Uso de EPP. ¿Cuál es el EPP recomendado para esto? Por ejemplo, si hay que usar un equipo de respiración autónoma en función del tipo de sustancia que está entrando en combustión. Otro punto importante a considerar es el marco legal, ¿ya? ¿Qué me dice la normativa frente a un tipo de riesgo específico? Me dice cómo tengo que actuar, me dice qué tipo de señales tiene que haber. En el caso, por ejemplo, el decreto 78, el reglamento de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, em, establece que toda instalación que almacene o tenga productos inflamables o productos peligrosos, dentro de su plan de emergencia tiene que tener el conocimiento de su plan de emergencia a lo que es bomberos, ¿ya? Para que puedan dar una reacción oportuna y apropiada ante un hecho que ocurra. Y otros, básicamente comportamiento de las sustancias, algo de química básica, nada complejo, ¿ya? Recuerden que la idea de esto es simplificar los conocimientos, ¿ya? Y que la gente tenga las competencias necesarias para el correcto actuar ante una emergencia. Ahora bien, existen ciertas consideraciones a la hora del tema de capacitación o a la hora de pensar en capacitación. Un primer punto es establecer un programa anual de capacitación, ¿ya? La idea es siempre establecer un programa anual, ya que se va a determinar cuándo se va a capacitar, también para que la gente que maneje personal dé las facilidades necesarias para que la gente pueda asistir a capacitación, ya que la experiencia dice que la, es muy reticente la gente a pasar personal para que pase capacitado, siendo que es necesario, ¿ya? Contemplar la necesidad de personal externo para capacitar. Por ejemplo, el caso de primer auxilio, ¿ya? Que es necesario que se realice con personal externo. Si es que no llegas a ver un policlínico, una persona que sepa y que tenga conocimientos reales de primer auxilio. Bueno, lo que otro importante es realizar entrenamientos periódicos, tanto en lo que es extinción del fuego como control, en cómo usar los equipos y herramientas, en cómo determinar ciertos parámetros, en cómo realizar los rescates. Básicamente esto apunta, ¿ya? Recuerden que la capacitación es un proceso continuo y tiene que realizarse de manera continua y periódica. Estimados alumnos, muchas gracias, que tengan un muy buen día, adiós.